y deposita esas larvas en esas secreciones de esa herida o en esos orificios naturales en varias posturas, de entre 20 y 30 larvas cada una de estas posturas. Esta larva de primer estadio posee un aparato bucal masticador con estos escleridios que le permiten penetrar activamente en estos tejidos necrosados y se alimenta primero de estos tejidos necróticos y luego se continúa alimentando de los tejidos vivos, ocasionando o dando lugar a la presencia de túneles. Muda a larva 2 en aproximadamente 2 días y luego a larva 3 a los 3 días siguientes. Una vez que la larva 3 se alimentó lo suficiente, abandona el huésped y va a caer al suelo, donde se va a transformar en una pupa. Esta pupa, en 7 a 16 días, va a depender si estamos en invierno o en verano. En verano los periodos evolutivos son mucho más cortos, entonces va a transcurrir 7 a 16 días como estadio de pupa, y luego de la pupa, acá tiene una foto de una pupa de sarcófaga, ¿sí? De esta pupa va a emerger el estadio adulto. Acá tienen las lesiones, ¿sí? Se trata también de una miasis cutánea ulcerosa, donde si bien se la clasifica como cutánea, recuerden siempre que puede ocasionar lesiones en cualquier otro tejido que tenga una lesión preexistente, como por ejemplo puede ser la cavidad bucal. Acá fíjense, ¿sí? Un paciente con una gingivitis, también evidentemente dormía con la boca abierta y este olor atrajo a las larvas a las moscas adultas de sarcófaga para que depositen sus larvas ahí. Este es otro caso de un paciente en el que también por el mal estado de la boca, el olor, las secreciones presentes, atrajo a la mosca para que deposite sus larvas. Y acá también tenemos el caso de una niña, sí, que tenía una lesión en el cuero cabelludo, lesión en mal estado, descuidada, expuesta, que atrajo entonces a la sarcófaga para que deposite allí sus larvas. En cuanto al tratamiento, tanto de la miasis ocasionada por sarcófaga como de la miasis ocasionada por cocleomía o minibórax, las dos son miasis cutáneas ulcerosas, entonces el tratamiento consiste en la extracción mecánica de las larvas. Muchas veces se debe recurrir a la aplicación de algún tipo de curavichera o de alguna sustancia y se va removiendo las larvas, las que están muertas. Muchas veces uno le suministra o le aplica a la herida agua oxigenada para hacer que esa agua oxigenada ayude a que las larvas floten y salgan hacia el exterior. Y luego obviamente estas heridas deben ser curadas con algún tipo de desinfectante. En cuanto a la profilaxis de las miasis en general, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hay que mantener condiciones higiénico-sanitarias óptimas, hay que insistir en la higiene bucal de los pacientes, mucho cuidado en cualquier paciente que, por ejemplo, pueda tener algún tipo de lesión a nivel de la boca, algún tipo de neoplasia o tumor a nivel de cavidad bucal. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, buscar la forma de que estos pacientes duerman con la boca abierta, de que esa boca se mantenga limpia, o sea, insistir en la higiene. En cualquier herida, ya sea una herida quirúrgica o una herida traumática, estas deben permanecer cubiertas, no hay que dejarlas expuestas a las heridas, ya que esto atrae a las moscas. Además, también lo que tenemos que hacer es no acumular restos orgánicos que puedan descomponerse, especialmente en las épocas de calor. Uno tiene que ir deshaciéndose, sacar la basura a diario. Y a nivel de las aberturas, puertas, ventanas, uno debiera colocar telas metálicas que impidan el ingreso de las moscas o de los insectos foréticos también dentro de las habitaciones. En muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, se ha realizado la esterilización de los machos adultos y estos machos adultos estériles se liberan a zonas endémicas. ¿Por qué? Porque las moscas se caracterizan por copular una sola vez en la vida. Entonces, al copular una hembra con un macho estéril, no se va a seguir reproduciendo. Esto ha sido un éxito en el caso del control de algunas moscas, como les dije en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, hay una pregunta que nos tenemos que hacer.
si esta interrelación entre las moscas y el ser humano solamente es capaz de ocasionar daño. Y la respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las moscas también tienen algunas utilidades. Por ejemplo, en medicina forense, cuando uno encuentra un cadáver, uno puede estimar el intervalo post-mortem de ese cadáver identificando el estadio de larva de mosca que uno encuentre en ese cadáver. Uno puede calcular, según la temperatura que hizo en ese lugar, cuántos días lleva ese cadáver en ese lugar. Además, como las moscas, las larvas de mosca se están alimentando del cadáver, uno puede identificar sustancias o drogas que estuvieron presentes en el cadáver, en esa persona que estuvo viva alguna vez y que fueron incorporadas por esos insectos, por esas larvas durante su alimentación. Y además existe otra cosa que se llama terapia larval o también conocida como biocirugía. Es algo que era muy conocido en pueblos originarios de Australia, de América Central y de Birmania. Esta terapia larval, en esta terapia larval, mejor dicho, se utilizan larvas de algunas especies de moscas como la Lucilia sericata o la Cochleomia macellaria. ¿Y en qué consiste? Muchas veces existen heridas crónicas, como pueden ser, por ejemplo, una úlcera venosa, que lamentablemente no logra curarse, por más que uno realiza curaciones, extracción quirúrgica del tejido necrótico, estas heridas se vuelven crónicas y no logran curarse. Entonces consiste en aplicar gasas, ¿sí?, que contienen larvas que fueron criadas de manera totalmente aséptica en los laboratorios. O sea, se crían larvas de moscas de estas especies que yo les nombré. Este ejemplo que yo les muestro es con larvas de Lucilia sericata. Esas larvas se impregnan en unas gasas, en unos apósitos, y se depositan sobre esa úlcera crónica que no puede curarse. Esa gasita conteniendo larvas después es cubierta por apósitos, por mallas que permiten que las larvas sigan respirando, ¿sí? Otra gasa más que absorbe cualquier tipo de secreción y esta gasa se va reemplazando periódicamente y después otra gasa más de recubrimiento que también se reemplaza periódicamente. Lo que se busca es que las larvas de la Lucilia sericata se alimenten de todo el tejido muerto que está ahí, que muchas veces es ese tejido muerto el que retrasa la cicatrización de las heridas. Entonces acá ustedes pueden ir viendo cómo esta herida crónica, esta úlcera venosa crónica, fue sometida a la terapia larval, cómo las larvas fueron comiendo todo el tejido necrótico y mediante sucesivas aplicaciones se logró la curación de la herida. ¿Y esto a qué se debe? A que la terapia larval es capaz de remover todo el tejido necrótico muerto. Estas larvas a su vez secretan algunas sustancias a nivel de la herida que inhibe el crecimiento bacteriano. De esta manera eliminan a las bacterias. Y además el movimiento de las larvas estimula el tejido de granulación, favoreciendo la cicatrización. Es a esto lo que se llama entonces terapia larval. Entonces no todas las moscas son malas, hay algunas que también son utilizadas en medicina en esto denominado entonces terapia larval o biocirugía. Hasta acá la clase de hoy, espero que les haya resultado útil. Los invito como siempre a dejar las preguntas o dudas en el foro. Yo además les voy a dejar un artículo para leer sobre terapia larval para que ustedes puedan interiorizarse un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias